Ya pasó. Buenos días, disculpen que puse a platicar afuera con un hermano y por saludarlo me descuidé un poco. Sean todos bienvenidos una vez más. Ayer empezamos la serie Ministros Competentes y hoy vamos a continuar, si Dios permite. Y me gustaría comenzar, si me permiten, yendo a la carta de Corintios, y vamos a ir a la segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 4. ¿Cuántos los buenos? Así traigo dos. La preparación que tenemos nosotros es una preparación muy distinta a la que tenían los judíos. La manera en que ellos se preparaban para ser competentes era una manera muy distinta que la que tenemos nosotros. Ayer establecíamos el fundamento de la serie y hablábamos y decíamos que una persona que quiere ser competente primero tiene que aprender a obedecer, no solamente a oír, sino a obedecer. Veíamos también que una persona que quiere ser competente tiene que aprender a amar, no solamente a sentir, sino a actuar. Y veíamos también que una persona que quiere ser competente no solamente tiene que amar, actuar, tiene que hacerlo desde el corazón, desde la mente, tiene que hacerlo literalmente hasta el último suspiro y sobre todo tiene que hacerlo con todo lo que tiene. Hablábamos y expresábamos esta frase de tenemos que echar todo al asador, es lo que vemos. Hoy vamos a continuar y el año pasado una de las cosas que me impactan a mí es visitar los lugares donde se reunía la iglesia primitiva. Es muy impactante visitar los lugares donde se reunía la iglesia primitiva. La manera y la forma que ordenaban sus cultos en la iglesia primitiva salió realmente de la manera en que lo hacían los judíos en la sinagoga. Es más, la palabra sinagoga viene del hebreo Bet Knesset, que significa un lugar donde se reúnen, o la casa de reunión. Sinagegi, que es en griego, significa donde se reúnen. Y esta palabra se plasma totalmente desde la antigüedad, donde miramos que la palabra congregación, kahal en hebreo, significa aquellos que fueron convocados de sus casas para juntarse en un lugar y para escuchar un discurso. De ahí viene la palabra eclesia en griego, eclesia, llamados fuera de, para escuchar, y de ahí viene la palabra transliterada eclesia, iglesia, de ahí decimos nosotros iglesia. Entonces la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros, aquellos que salimos de casa para llegar aquí. Pero la competencia, la aptitud de los ministros no es fácil, es un desarrollo totalmente difícil, no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Y me gustaría compararlo. Ahora, cuando yo hablé con los hermanos, ellos me dijeron, bueno, mira, vas a dar estas clases. Entonces, ellos me han dado la oportunidad al día de hoy de extendernos más. Y me dicen, usted haga lo que usted quiera. Entonces, yo estoy acostumbrado, ¿no? Porque en la congregación donde ustedes, a la cual yo sirvo, no tenemos horario. O sea, sí tenemos horario, pero no tenemos horario. O sea, si un tema se extiende, los hermanos no se les espera. Entonces, cuando damos seminarios, como el fin de semana pasada estuvimos en el Estado de México y dimos un seminario y duró pues, casi 20 horas en todo un fin de semana. Entonces, empezamos a las 7 de la mañana, acabamos a las 6 de la tarde, el domingo también. Entonces, se extendió mucho. Hicimos apenas otro y lo mismo. Entonces, sé que aquí solamente tengo una hora. Entonces, yo quiero respetarlos a ustedes, pero a mí se los vamos. Tú extiendes otra hora si quieres, no hay problema. Puedes hacerlo 2 horas. Ahora, lo que vamos a hacer es que yo explico por 1 hora
doy un receso de 15 minutos y luego ustedes pueden regresar, si quieren, porque tiene que haber voluntad, Shema, ¿me entienden? Y si no quieren, no hay problema, el día final viene después, así que todo bien conmigo, pero y si hay preguntas, pues me dejan saber. Pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo en forma de clase. Voy a explicar cerca de una hora, doy un receso, luego regresamos y finalizamos el tema. ¿Ok? Y entonces eso es lo que vamos a hacer, si os permite. Si quieren la versión completa de lo que estamos hablando, las notas completas, pues las puedo compartir en forma de PDF. Y si quieren la serie completa, pues la puedo compartir. Son como 150 horas de audio. Si tienen un USB. O me mandan un correo electrónico y se los mando, porque yo siento a veces que con el tiempo reducido, a veces el propósito es edificar, pero a veces la gente queda con preguntas, porque toco varios puntos y dicen, bueno, espérame, aquí necesito más explicación en esto. Entonces, estamos para servirles. Si hay un tema que no se entiende, estamos para servirles aún después de este día. Así que más o menos así es como vamos a figurar el tiempo. ¿Okay? Segunda carta de Corintios. Cuando visitamos Corintios, los baños públicos de Corintios son baños muy interesantes. La iglesia que se formaba, hermanos, a la cual está hablando Pablo. Pablo escribe esta carta. Pablo escribe 4 cartas a Corintios. 2 son las que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Cuando escribe la carta a Corintios, la escribe desde Éfeso, porque Éfeso fue literalmente la matriz de su tercer viaje misionero. ¿Okay? Romanos lo escribe en Corinto, pero según primera y segunda de Corintios, como la tenemos nosotros, la escribe desde Éfeso. Y cuando escribe la carta a Corintios, le escribe a una iglesia, a una eclesía, a un cajal, a una congregación que estaba batallando mucho. Y es que batallamos mucho porque los judíos tenían una idea total de lo que era la santificación, de lo que era la santidad, de lo que era, ellos tenían ya la ley judicial moral, sabían cómo se tenían que conducir. Cuando vienen los gentiles, pues literalmente viene gente con muchos problemas. Todos nosotros somos gentiles aquí, no veo que haya algún judío aquí. ¿Okay? Los judíos, tú puedes identificar a los judíos, y no por la nariz, no por el aspecto físico. Puedes identificar a los judíos porque simplemente los puedes identificar. El porte, la seriedad, la forma en que se conducen, especialmente en servicios, es mucho más estricto que lo tenemos nosotros. Son muy, muy ortodoxos en cuanto a su condición. Hablo de hermanos cristianos. En la iglesia en Corinto, los baños, por ejemplo, eran aproximadamente 2 veces esto. ¿Okay? Y los baños de aquel lugar, pues ciertamente pues tenían tazas de baño y eran de piedra, hasta el día de hoy las puedes ver todavía. Y en la parte de atrás de las piedras había una fuente de corriente muy sencilla, muy delgadita, que corría fuente de agua limpia. Entonces pues había una taza y había otra taza y había otra taza y había otra taza. Entonces, ¿qué había en medio de las tazas? Pues no había nada en medio de las tazas, ¿verdad? Literalmente la gente que entraba se daba cuenta qué era. ¿Por qué? Porque los baños públicos entraban todos. Entonces se sentaban, no había papel de baño, no había pétalo, no había estos papeles higiénicos. Pues ¿qué pasaba? ¿Qué utilizaban? Pues utilizaban la mano. ¿Okay? Entonces la mano la utilizaban, se limpiaban con la mano, esto era muy normal además. ¿Okay? Y luego pasaba la corriente de agua fresca atrás, metían la mano y se la limpiaban. ¿Okay? Hasta que quedaban. Eso es muy normal. ¿Okay? Hasta el día de hoy en Europa y en el Medio Oriente se usan bidets. Se limpian con agua y no con papel higiénico. Es la forma que lo hacen. Ok, entonces a veces estaban 2 varones y pues tenían que ir, todos vamos, no creo que sea yo el único, todos vamos, y se tenían que ver a la cara y pues se veían unos 30, 40 a la cara, entonces se veían y pues ¿qué hacen? Pues hacían. Entonces nada, lo que hacían. Entonces antes de acabar, posiblemente cuando acababan, posiblemente chócalas, no, porque había un problema. Okay. Había una distinción, la iglesia, el cajal, la congregación, estaba formada de 3 tipos de personas. Esto es muy importante que se entienda. 3 tipos de personas. El desarrollo de esos 3 tipos de personas son distintos. Había, por ejemplo, hebreos judíos, había gentiles prosélitos judíos y había gentiles judíos. Había gentiles cristianos. Entonces hay 3 tipos de personas. ¿Okay? En la Torre de Babel se hace una separación total. Todos hablan un mismo idioma. En el judaísmo se cree que era el hebreo que se hablaba, no se sabe, la Biblia no lo dice. Entonces cuando llegan a la Torre de Babel y quieren edificar una torre tan grande para llegar al cielo, Dios confunde y cambia el lenguaje. Y por primera vez hay una separación total de lenguaje, de personas, de naciones, y sucede una separación total. Con la separación lo que sucede, más algo interesante, hay 2 separaciones importantes. Una es lo que es hebreos
Y cuando hablo de hebreos me refiero a raza. La palabra hebreos viene del lenguaje hebreo que significa ibrit. Ibrit significa aquellos que cruzaron del otro lado. Porque Abraham era de la ciudad de Ur y cruzó del otro lado, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Y luego los israelitas salieron de Egipto y cruzaron del otro lado al Mar Rojo. Y luego los israelitas, cuando entraban por la tierra de Jordania, lo que es Jordania, por la tierra de la ciudad de Amán, lo que es el día de Amán, entraron hacia el río Jordán y cruzaron el río Jordán. Por eso se le llamaba los Ibrit, los hebreos. Los hebreos significan los que cruzaron. Y esa es una raza. Para ser raza significa que son descendientes totalmente de los dos. No hay una mezcla, es raza pura. Raza pura, pura, pura. Entonces, la raza de los hebreos es una. Entonces, cuando ves la Torre de Babel y hay una separación, lo que ves acá después es todo lo que sería hebreos después. Ya están todos en la historia, lo que pasa, y sería todos los hebreos. Y de la otra parte viene lo que se llaman los gentiles, para que me entiendan, la gente. ¿Okay? La gente, los extras. Así lo veían los hebreos. Entonces tenemos dos partes. Ahora, en la parte de los hebreos, que es una raza, de los ibrits, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede? Cuando salieron de Egipto, no nada más eran hebreos, salieron gente con ellos. Y esa gente se les llama, si tú ves el libro de Éxodo, el libro de Levíticos, el libro de Números, se llama gente que no es natural o gente extranjera. Ustedes los han visto, ¿ok? Esa gente extranjera que se empieza a añadir, se le llama aquellos que se adhieren, aquellos que se pegan. Es como cuando invitan a una reunión y a ti no te invitaron y tú te pegas y vas y llegas y dices, oye, ¿y tú qué? Pues yo qué. ¿Vas a pasar? Pues sí. ¿Pero por qué? Si no te invitamos, pero yo vengo con él. ¿Y eso qué? Pues pasa. Okay, entonces pasa. Porque se adhieren. Esa palabra adherir, okay, viene del griego que se dice prosélito. Prosélito. Esto es un gentil que se adhiere a un hebreo y entonces se adhiere. Okay, entonces ya tenemos dos razas, gentiles y hebreos, unos que se creen pero no son. Es como cuando venimos de México, con el respeto que merecen ustedes. Yo tengo más de 20 años en este país. Okay, entonces venimos de México a Estados Unidos y se nos olvida el español. Okay, entonces nos adherimos. No somos helenistas, apropiamos literalmente la cultura, el lenguaje y después ya no hablamos español. Eso es lo que pasa. Pues eso es lo que pasa. Entonces los prosélitos entraban. ¿Okay? Cuando viene la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué practicaba el hebreo? Practicaba la ley de Moisés. ¿Cómo se le llama la ley de Moisés? El judaísmo. ¿Basado en qué? En lo que vimos ayer, Deuteronomio 6:4. Entonces, los hebreos, había hebreos judíos. Y había gentiles que son prosélitos que se hicieron judíos, que practicaban el judaísmo. ¿Y cuál es la parte principal del judaísmo? En los baños de Corinto se daban cuenta, la parte principal es la circuncisión. La circuncisión. O sea, una persona se circuncidaba. Levanta la mano, ¿quién no sabe qué es circuncidarse? Todos saben. Circumcision. You speak it? Okay. Entonces se circuncidaban. Cuando entraban al baño no se cubrían. Sabían quién era hombre circunciso y quién no era. O sea, sabían quién era judío y quién no era judío. Los prosélitos se circuncidaban de grandes. ¿Okay? Y los gentiles era un pueblo pagano. ¿Okay? El judaísmo tenía una idea, una noción de cómo era la vida, la santidad. Lo comprendían bien. Tenían reglas, circuncisiones primero, al octavo día los circuncidas. Es un señal entre nosotros y Dios. ¿Okay? Pero cuando iba creciendo le iban enseñando la ley de Moisés, el judaísmo, y eso es donde vamos a entrar el día. Mantengan eso en mente para que no haya problemas. Creo que es para acá. Okay. Levante la mano, ¿quién tiene más de 5 años en la iglesia? Okay. La mayoría. Entonces voy a hablar con gente que sabe. ¿Okay? Sucede algo. Cuando se separan las razas, los gentiles son paganos. Totalmente. Hay un paganismo total. Los judíos, los hebreos judíos y los gentiles prosélitos judíos, los que practicaban el judaísmo, tienen una idea de lo que está bien y de lo que está mal. Por ejemplo, los 10 mandamientos establecen una base principal de lo que es la creencia a Dios. Yo soy Jehová tu Dios número 1.
no tendrás imágenes, no tendrás dioses ajenos. Entonces, el judío no podía tener imágenes. El judío la idolatría es el pecado con más mortandad en toda la Biblia. Y hasta el día de hoy la idolatría es el pecado con más mortandad en la historia de la humanidad y lo será el juicio final. Porque muchos, aunque hemos sido rescatados de las tinieblas, todavía somos paganos en lo que practicamos, en lo que hacemos, y no deberíamos. ¿Okay? Los corintios tenían ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y los judíos sabían qué hacer. Y les sucede algo. Llegan a tierra prometida, llega Josué, la establece todos por todos lados. Y luego ponen el templo de Dios. ¿Dónde lo ponen? En el monte Moría. ¿Okay? ¿Saben dónde se encuentra el monte Moría? ¿No? ¿Geografía no? Ok. El monte Moría se encuentra en la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Okay. Abraham llevaba a Isaac y fue un camino de 3 días con siervos. Llegó al monte Moría y le dijo a los siervos: aquí se quedan. Y subió Abraham e Isaac, que iban caminando hacia arriba para sacrificar a su hijo. Y le dice a su hijo: padre, dice, ¿dónde está el animal o dónde está para el holocausto? Le dice Jehová, le dice Abraham, dice, Dios se proveerá. Pero en hebreo es Jehová Jireh. So, Jehová o Yahvé, Yahvé es Dios. Jehová, Jireh es provisión. Dios se proveerá. Jireh significa provisión. Cuando suben arriba y se hace el intercambio del sacrificio, lo va a matar Abraham, no lo mata, y literalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay un animal amarrado de los cuernos y lo mata el animal. De ahí viene la palabra Jireh Shalaim o Jerusalén, porque fue donde Dios proveyó paz a Abraham. Y donde iba a sacrificar literalmente en esa piedra, en ese altar, es donde se establece el templo de Dios. Así que cuando llegan los hebreos y los prosélitos judíos y llegan a tierra prometida, se establecen. Ustedes saben que es David quien toma la ciudad en paz, por eso se llama la ciudad de la paz, porque la toma en paz, entra por un túnel, y cuando entra por el túnel, pues se establece y pone el templo. No lo hace él, lo hace su hijo Salomón. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí el pueblo de Dios se reunía constantemente, porque ahí recibía la paz de Dios.